Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues estamos aquí en su programa Reflejos a través de péndulodechiapas.com.mx y en esta ocasión, bueno, pues agradecer la presencia de un gran amigo, compañero de batallas de antaño, a quien yo estimo, aprecio y bueno, y reconozco, por eso es que hoy te invitamos acá, Carlos Sergio Montesinos Kramsky. Qué gusto recibirte. Gracias, Luis. La verdad es que el gusto también es mío. Nos hemos encontrado en muchos espacios, en muchos foros, en muchas oportunidades. Y esta de los medios tiene que ser también obligatoriamente un espacio para compartir, para aprender, ¿no? O sea, Así ¿qué es, es lo que hemos hecho? y yo te agradezco hoy que a pesar de tus actividades que ahorita vamos a mencionar, tu amplio, currículum y tus ocupaciones sobre todo, pues te hayas dado la oportunidad de poder compartir con el auditorio de Reflejos, para que conozcan un poco más, no solo de tu trayectoria, sino también de tus reflexiones, de tu visión con respecto a la docencia, y pues es por eso que hoy estamos aquí platicando. Carlos Sergio, tú eres una persona que bueno, pues te has dado la oportunidad de conocer muchos medios, muchos lugares, muchos escenarios, has estado en el extranjero, eres un chapaneco que se ha distinguido en las redes sociales, la gente te sigue, te comenta, pero no es el comentario vacío, bofo, sino que además lleva contenido, hay reflexión social, reflexión política, pero pues no podemos perder de vista tu formación académica, tú eres historiador, platícanos de ello. Bien, bueno, de origen, hace algunos años volví a estudiar. Estudié en inicio, estudié Derecho, estaba contento con lo que sabía. Luego estudié un posgrado en Derecho Constitucional y ahí me enamoré de la historia. Siempre había traído la fijación con la historia, el gusto. Pero en este posgrado, cuando entramos a esta parte del siglo XIX, México, liberales, ahí me entró esta fascinación por la historia, que ya tenía más o menos patente. Y bueno, ingresé en el año 2010 a la Escuela de Historia en la UNICACH. Tuve la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, ¿qué te puedo contar de eso? Es un mérito personal importante el poder trabajar y estudiar. Valoras como estudiante y ya con otra edad las cosas. Y bueno, me fue muy bien, me distinguí como alumno, tuve oportunidades académicas importantes. Y a partir de eso, entonces mezclé, hice una transición entre la formación evidentemente jurídica con la histórica. Después seguí estudiando otras cuestiones más, otro posgrado en el ITESM que mezcla antropología, hermenéutica, análisis del discurso, posmodernidad. Entonces me parece que, pero fue a partir de la historia que enriquecí la visión sociohistórica. Esto lo comentamos, amable auditorio, porque lo que hoy nos convoca a hablar es un tema que en lo personal lo disfruto mucho y sin duda alguna tú lo compartes, ¿no? Que es la importancia de la historia en la docencia, al menos desde la perspectiva analítica, ¿no? Hoy las universidades, las preparatorias, secundarias, empiezan a hablar dentro de su carga académica de esta materia que se llama historia, y en muchos añales se dice, bueno, ¿para qué me va a servir la historia, no? Yo quiero estudiar contaduría, pero ¿a mí de qué me sirve la historia? Ves la primaria, empiezan a hablar con libros de texto, con todo el perdón para las autoridades, con muchos errores, en este caso históricos, pero bueno, a final de cuentas se están formando las generaciones. Cuando llegan a un nivel en donde ya entra la reflexión, el estudiante dice, ¿para qué me sirve la historia? ¿Por qué crees que se presenta esto, Carlos? Bueno, creo, Luis, ahí que es un error de origen. La verdad es que tanto la historia como las matemáticas de pronto tienen este prejuicio desde la infancia de que son aburridas. Aunque si somos más analíticos, cualquiera diría, bueno, pues las matemáticas te sirven para algo. Pero la historia te sirve de la misma forma, te sirve para muchas cosas. Las ciencias exactas, las matemáticas, bueno, son aplicaciones de ingeniería, llevan al hombre al espacio, curan enfermedades, pero las ciencias, como las ciencias sociales, vaya, la historia, la antropología, la arqueología, nos permiten entender al ser humano, la condición humana. Y si nosotros no entendemos, a pesar de que llevemos al hombre fuera de la Tierra, le llevemos al espacio, exploremos los océanos, si no entendemos la condición humana, las razones del actuar del ser humano a través de la historia, entonces no estamos entendiendo nada. Porque si tú recuerdas por ahí uno de los principales textos que recuerdo de muy joven de Carlos Fuentes, el espejo enterrado, cuando él refiere a que el mexicano contemporáneo es
en realidad el sumerio y es el babilonio, porque de Babilonia a sumerio fue griego y después transmutó en la cultura romana, y de Roma hacia Hispania, y a la vez Hispania, que después es España, tiene esta influencia árabe muy importante de 8 siglos de presencia, y ellos vienen hacia este continente. Bueno, todo ese bagaje ese viaje, pues es el descubrimiento, el autodescubrimiento. Todo lo que es humano nos es inherente, nos es propio, no nos puede dejar de preocupar las condiciones del ser humano hoy y en la historia de nuestra localidad y de cualquier rincón del mundo, porque finalmente es lo que somos. Pero, ¿por qué hay tanto rechazo hacia esta parte de la historia? Porque créeme, se hizo está en YouTube un análisis de las universidades más importantes de México, en donde se criticaba a un mandatario porque no se acordaba o no podía mencionar a los 3 libros más importantes que había leído. Pero cuando se van a las universidades más importantes del país y le preguntan a los estudiantes y le dicen, ¿qué opinas de que el mandatario no se haya acordado? No, y empiezan a hacer una serie de crítica negativa, pero cuando después les preguntan a ellos, sucede lo mismo. Claro. Entonces, quiere decir que la clase mexicana no está preparada para aprender historia. Yo creo que la clase mexicana o esta sociedad contemporánea nuestra sigue viviendo o repitiendo muchos clichés en la historia. Y la historia nos fue enseñada desde niños, por fines prácticos, nos es enseñada en un sentido de buenos y malos, de héroes y de villanos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Maximiliano de Habsburgo, por hablar de una figura cercana, es el gran villano. El mismo Porfirio Díaz es el gran villano. Sin embargo, en ambas figuras hay contribuciones importantes. Maximiliano es un hombre liberal, que tiene una visión de Estado muy interesante, que vino por X o X razones, bueno, es otra cosa. Pero juzgamos a partir de clichés. El mismo Porfirio Díaz, que hoy día está cumpliendo 100 años de haber fallecido en estos meses, en estos días, es una figura que está en discusión porque cuando triunfa el régimen de la revolución o se consolida el régimen de la revolución, a partir de un discurso en la educación, un discurso social, pues es sometido como el gran villano de la película. Sin embargo, el México moderno del siglo XX fue construido en base, y claro, hay muchos errores, pero en base a la modernización de Díaz. Por citar otro ejemplo, por ejemplo, Villa y Zapata, que son pues, los héroes de alguna forma rebeldes de la revolución, que no entran, ni Villa ni Zapata no están en la Constitución del 17, no son parte del constituyente. No son muy conscientes. Pero el régimen en los 60s los toma, eran como los bandoleros, estaban en cierta forma en el olvido, hasta que en los años 60, finales de los 60, con los movimientos estudiantiles, era importante construir símbolos de rebeldía dentro de los márgenes de la institucionalidad. Y entonces el agrarismo en Zapata y la lucha guerrillera de Pancho Villa son retomados y tomados como símbolo. Por eso la historia es interesante, pero también es peligrosa, porque la historia nos puede construir héroes y villanos, y no necesariamente son héroes ni villanos. Es más, no hay héroes y villanos, hay gentes, hay hechos históricos, hay motivos históricos. Y de eso trata la historia justamente, y de eso trata la enseñanza de la historia, ya después de la primaria, vaya, después de la secundaria. En términos más formales, es discutir, es entender las razones, las causas, consecuencias y los muchos enfoques que tienen los hechos históricos. Porque, por ejemplo, Luis, si hablamos de la expropiación petrolera, que es uno de los grandes hitos de la revolución. Bueno, quien construye realmente la Revolución Mexicana en retrospectiva es Lázaro Cárdenas. Es correcto. ¿No? Lázaro Cárdenas es un presidente con corte socialista que construye la ideología. La revolución eran muchos movimientos, hay ciertas cosas que venían unidas, pero era un movimiento más o menos, en muchos sentidos, en muchos lugares, sueltos. La construye ideológicamente en retrospectiva Cárdenas, y Cárdenas expropia el petróleo, la industria petrolera, pero lo hace también no solo en el asunto, y no quito mérito, eso no significa que no tenga mérito, pero las razones también tienen que ver con la coyuntura que en ese momento estaba sucediendo. Los estadounidenses y los ingleses, que eran los dueños del petróleo en México, prácticamente estaban ante una inminente guerra contra el Tercer Reich en Europa. Entonces, el régimen cardenista, que hace una gesta histórica, sabe que en este momento Europa y Estados Unidos no están para ponerse a pelear
en una cuestión legal o militar en un país que finalmente le termina proveyendo petróleo ante una guerra. Era otro el interés del mundo en ese momento. Y esa coyuntura nos permite entender, y estos hechos nos permiten entender, que no es solamente el hecho en sí, el hecho heroico, es las circunstancias, por qué, para qué. Los revisionistas y los posrevisionistas, que son corrientes dentro de la historia, de los historiadores, ahondan en esta serie de circunstancias. Es decir, el régimen no es que haya sido bueno o malo, es que está construido, el régimen en este caso posrevolucionario, está construido de corrientes ideológicas, de hombres, de razones, de coyunturas, ¿no? Entonces, esto del bueno y el malo nos fue enseñado en la primaria. Pero bueno, entonces lo que ahorita pudiéramos sintetizar de lo que platicas es que el mexicano tiene como referente histórico lo que le cuenta su compadre, su vecino, claro, en el pasillo de la escuela, tu abuelito. Lo abuelito, y hasta eso, ajá, si el que nos hizo favor de dar el dato, pues está bien enterado, claro, ¿no? Porque si no lo tomamos como una verdad absoluta, ajá, y con eso vamos y agarramos la espada, uh-huh, y defendemos el dicho porque me lo dijo mi compadre, mi abuelito o el maestro que quizá no sabe ni lo que significa una arroba, ¿no? Claro, y además también en esta parte de la visión crítica, que es muy importante la visión crítica en una sociedad, también asumimos, por ejemplo, clichés, ¿no? Dicen que Marx dijo, bueno, ¿lo leíste? ¿O cómo lo interpretaste? Si lo leíste, ¿cómo lo interpretaste? Claro. El materialismo histórico es una visión muy importante, que sigue teniendo prevalencia, a mi entender, como marco de análisis histórico. No como teoría política, pero sí como marco de análisis histórico para entender cómo los países, las culturas van apropiándose y construyendo su grandeza, su pobreza, en términos de lo que plantea el marxismo. Pero hablamos siempre referimos esto, es que fulano dijo, pero no nos consta, ¿no? Es siempre lo que escuchaste que dijo. Claro. Y que habría que ver a este que escuchaste que dijo, quién se lo contó, si lo leyó, si lo analizó, y son esos los clichés de clase, ¿no? Y esto también tiene que ver con el asunto de los clichés de clase, porque estamos también entendiendo la historia y los hechos históricos desde una posición socioeconómica. Y el cine mexicano nos dio mucho de eso. Por supuesto. Pobre pero honrado, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Cuando yo platicaba con una persona que estudia la Biblia, me dice, pues yo no sé en dónde lo dijo Dios, porque yo no conozco ninguna parte de la Biblia que así diga. Y consulto con otras personas y me aseguran que no existe una frase que dice, es una interpretación que se le da. Pero ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. A ver, habría que reflexionarlo, habría que analizarlo. Y esto que estás mencionando me recuerda cuando en alguna ocasión compartíamos la mesa con unas personas y me decía, como lo dijo Florestan, y yo Florestan, y mencionaba mucho Florestan, y me dijo, sí, es que yo sigo en Twitter a un comunicador que tiene un noticiero por una cadena muy importante a nivel nacional en la noche, y él pone unas frases donde pone Florestan. Y yo recordé una entrevista que le hicieron a este entrevistador, válgase el término, en donde él decía que habían frases que a él le gustaban de su inspiración, pero que si él ponía con su nombre, pues no iba a tener la importancia, entonces decidió inventar a alguien. Entonces Florestan así lo firmaba, y todo el mundo decía que lo había dicho Florestan, porque lo dijo el comunicador en su Twitter. Claro, entonces no hay ni siquiera investigación. Y nos vamos más allá. El Día Internacional de la Mujer. Todo el mundo, los políticos celebran el Día Internacional de la Mujer cuando es una conmemoración. No estás celebrando nada. No estás celebrando nada, estás conmemorando una fecha trágica que después las Naciones Unidas retoman por ese hecho que se presentó y deciden hacer esta fecha como algo pues significativo para el mundo. Y bueno, ves a los líderes políticos celebrando a la mujer, y cuando deberían primero celebrarla todos los días, ¿no? Sí. Y segunda, es una conmemoración, pero lo peor no es eso, sino que además la sociedad, los que hacemos uso de las redes, felicito a todas las mujeres, no, espérame. No felicites. No hay nada, ¿no? Y nos vamos más allá. Alguien por ahí dice en un discurso, veo a un México sediento, de justicia, ¿no? Y todo el mundo, no, es que lo dijo fulano, ¿cómo lo fueron a matar? Pero el discurso no es de él, es de Justo Sierra Méndez. Cuando, pues bueno, en el ayer
se presenta ante una situación y el gran maestro de América señala en su discurso esa frase y el político, bueno, ya de actualidad, retoma y todo el mundo se lo atribuye al político actual cuando no hay un proceso de investigación. Ahora que refieres, mira qué bien, ahora que refieres a Justo Sierra, bueno, Justo Sierra es una de estas grandes intelectualidades del siglo XIX, una generación brillante, claro, del 57, que construyen intelectualmente, en términos de educación pública y de un proyecto educativo para el país, construyen una imagen de un México homogéneo, porque este México, el México después de la independencia, es un México que no cuaja, que es hasta que Porfirio Díaz entra en 1880 a la presidencia, en que él, en base, bueno, a su método político, termina, digamos, amalgamando a la revolución, porque era un país que se caía en pedazos, las intervenciones francesas, la intervención estadounidense, pero Justo Sierra y estos hombres en el siglo XIX, en la época de Juárez, posterior, construyen a este México de la China poblana y el charro. Entonces, ni todos los mexicanos somos charros, ni todos los charros son mexicanos. Pero era importante en ese momento constituir a ese México, construir a este México. Hoy día, no es que no nos represente, pero México es mucho más que eso. Pero eso es parte de una construcción de un discurso histórico, ¿no? Pero es que viene mi reflexión. La historia, pues bueno, ya la tenemos en los libros. La sociedad ya la tiene en los libros, al alcance, hay novelas históricas. Muy buenas producciones. Muy buenas. Pero pocos mexicanos se están preocupando por construir la historia de las futuras generaciones. O sea, somos un México agachado, un México no participativo, carente de líderes. Rezagados en el mundo, ¿verdad? Totalmente. Y viene la reflexión. ¿Qué historia se le va a enseñar a las futuras generaciones si nosotros no estamos construyendo nuestra propia historia? Lo que pasa, fíjate que es muy interesante esto que dices. La historia tendríamos que estarla construyendo ahora, pero hoy estamos viviendo de la historia simbólica de las grandes civilizaciones mesoamericanas, de esta época de gloria, que es también una construcción discursiva. México no existía como tal. Cuando vienen los castellanos, que no son españoles, son castellanos, vienen los castellanos y se suman aliados indígenas, entre ellos los más famosos y tristemente célebres tlaxcaltecas, pero que responden a una política de guerra frente a los mexicas, que no son aztecas también, son mexicas, porque son muchos pueblos, no hay un México como tal. En realidad lo que construye México, y mira qué irónico, lo que construye a México es la colonización española, la conquista, porque eso de alguna forma da unidad territorial y a pesar de los pesares, construye un territorio y entonces los muchos pueblos que existían, que no había unidad ni siquiera lingüística, ¿no? Hay tres familias lingüísticas muy importantes en ese momento, pero no había unidad como tal. El castellano, el español y la religión católica es lo que le da unidad ideológica y lingüística a este país y construye México. Por eso también estos clichés de mueran los gachupines, ¿no? Y el saqueo español, y muchas cosas que son ciertas, no están del todo ciertos. Es decir, ellos construyen, a partir de eso, se construye México. México no existía como tal. Y bueno, ya que tocas esto de la cultura y demás, pues nosotros la esencia cultural la estamos perdiendo, ¿no? Nuestras lenguas maternas las estamos haciendo a un lado y le estamos dando entrada a pues, nuevas corrientes, en este caso lingüísticas, que ni son propias y que no nos dan identidad. Por ejemplo, acá en Chiapas, ¿no? ¿Cuántas lenguas maternas existen por parte de las comunidades chiapanecas, indígenas, que se hicieron a un lado? Y a diferencia de otros países que defienden su lengua, como dicen, a capa y espada, ¿no? Entonces viene la reflexión, somos una sociedad fácil de manipular, que la historia lo señala. Fácil de olvidar también, ¿no? O sea, de olvidar estas cuestiones. Fíjate que lo valioso de las lenguas indígenas, hay población viva que habla las lenguas indígenas. Hay 3 familias lingüísticas en el país, las 3 tienen presencia en México, pero por ejemplo la que está prácticamente extinta en nuestro estado es el chiapaneca, está prácticamente extinto. Ciertamente la población va cambiando y va dejando el uso de la lengua, pero lo que hay que preservar es la estructura, la lingüística, la gramática, eso hay que preservar.
Y obviamente eso también tiene que ver con cómo están construidos los sistemas educativos. Están construidos en español. Hay también ya programas, y que bueno, celebro, multilingües, multiculturales, que están procurando que no se pierda esto. Pero la sociedad ladina, por así decirlo, de alguna forma nos seguimos derecho y dejamos de un lado esto que tú dices. Nosotros estamos en tres, la más grande de las familias es la protomaya o mayense, Tzotzil, Tojolabal, Celtal, pero está también el otomangue y el soque mije populuca. Dentro del otomangue está el chiapaneca, que está prácticamente perdido, y el soque mije populuca, pues el zapoteco, el mije. Y estamos, agraciadamente hay esfuerzos interesantes. Esto tengo que decirlo, en la UNICACH, por ejemplo, en el Centro de Lenguas, se imparten lenguas también indígenas. Ojalá hubiera cada vez más interés. Te puedo identificar un grupo interesado en preservar las lenguas dentro de esta oferta académica. La licenciatura en turismo con turismo con terminación en lenguas, ¿no? Ellos es una carrera que está planteada para atender la riqueza turística de México, de nuestro estado, pero tiene la facilidad, la posibilidad de aprender un idioma extranjero y también de poder acceder al conocimiento de una lengua local. Entonces eso enriquece, porque puedes tener un programa profesional, formación profesional, y eso no implica que tengas que desconocer una lengua nativa nuestra. Carlos, tú fuiste medalla Chiapas al mérito estudiantil. Fuiste quizá, pues bueno, uno de los jóvenes, pues ya no tan jóvenes, que en el 2010 obtuvo esta presea. ¿Qué características ves en el estudiante de hoy que en el ayer ya no se tiene, o viceversa? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Mira, yo creo que en la primera etapa en la que me formé, en la que coincidimos en el tiempo, y mucha gente que nos está escuchando y viendo, había poca oferta educativa, ¿no? Yo estudié Derecho porque mi papá era abogado, mi mamá es abogada, el esposo de mi mamá es abogado, entonces esta noción de la abogacía como la gran carrera era importante, ¿no? Del siglo XX, del siglo XIX. Creo que la gran diferencia es que después, ahora, muchos años después, estudio historia, ya siendo papá, ya siendo esposo, y ya teniendo muchas necesidades que tenemos que suplir, y la disposición es otra. Pero lo que yo encontré distinto es el contexto. Esta cuestión de la revolución digital, la gran posibilidad que tenemos de aplastar un botón y ver lo que sucedió en YouTube, lo que sucedió hace 200 años en nuestro país, una narrativa, conocer las artes, conocer la historia, los deportes, cualquier expresión humana que finalmente es cultura. Esa posibilidad no la tuvimos tú y yo hace 15, 20 años que estudiamos. Esta generación tiene una virtud, que es la gran plataforma de conocimiento que tiene, que a la vez también es una desventaja, porque esta llamada sociedad de información, que obviamente aterriza perfectamente en el contexto educativo, si bien te ofrece muchas cosas, también dentro de esas muchas cosas tienes que tener el criterio para poder discernir qué fuente, qué información, qué perfil informativo es importante y te puede formar un juicio. Jean de Vos, belga fallecido hace poco, chiapaneco por adopción, unos grandes investigadores, que desmitifica el asunto del sacrificio de los chiapas en el Cañón del Sumidero, lo desmitifica, ¿no? Totalmente. Lo explica de otra forma, sí, hablando claro, de historia. Jean de Vos, en alguna ocasión le escuché decir que, bueno, él es belga, creció en aquella Europa con guerra, etcétera, y decía, bueno, le dijeron, ¿cuál es la diferencia entre esa juventud y esta juventud? Decía, nuestra juventud tenía pocos caminos que tomar. A mí me tocó ser sacerdote, lo mío era el conocimiento histórico, pero habían pocos caminos. Esta juventud, decía, tiene tantas aristas para poder ir hacia muchos caminos, que termina llegando a otro lugar a donde pudiera haber llegado mejor a otro, ¿no? Y creo que esa es la sociedad moderna, esta hipermodernidad que hoy sucede, esta sociedad informativa. Mira, cuando Luis, hablando de historia y de la historia que se forma, cuando en 1991 se ejecuta la primera operación Tormenta del Desierto, los aliados contra Irak, y CNN transmite en vivo por primera vez el inicio de una guerra cuando entran los tanques y bombardean Irak, en ese momento la historia de los medios de comunicación y la historia del mundo cambió, porque entonces empezamos a perder sensibilidad y nos acostumbramos a ver en tiempo real muertes de miles de personas,
que más allá del juicio que nos merezca el si es bueno o es malo, porque bueno, siempre va a ser malo, por supuesto, pero la razón de esta invasión, nos volvimos indolentes y entonces hoy día podemos ver cualquier cosa y parece entonces que estamos perdiendo esa sensibilidad social que antes no teníamos cuando estos medios no estaban presentes. Es más, preferimos grabarlo a detener una golpiza a una mujer. Sí, lo sí, preferimos sí, grabar, sí. ¿eh? Y si vemos que dos muchachos están peleando fuera de una escuela, preferimos grabarlo y no intervenir, ¿no? Sí, porque si grabo no me van a hacer nada, pero si intervengo capaz hasta me pegan un tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí entro a la reflexión. Fíjate que lo que tú dices es muy cierto. Yo ahorita que te escucho recuerdo los grandes movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablar de Martin Luther King, ¿no? Uh-huh. Bueno, hizo un movimiento social, buscaba un objetivo Uh-huh. y se logra. Y todos los negros, en un proceso de transición, dicho el término literal, Uh-huh. no despectivamente, entran a recibir, pues bueno, esos beneficios o por lo que se luchaba. Uh-huh. Yo veo una sociedad que no tiene ningún objetivo, que no sale a luchar día a día buscando algo. Uh-huh. Es una simple tradición. Uh-huh. Si tú ves a Gandhi y ves los documentales, pues tenía un objetivo. Uh-huh. Hoy la sociedad lo tiene todo. Y a la vez nada. Sí, exactamente. Porque va perdiendo valores. Sí. Entonces, la historia, esta que hoy nos convoca a hablar, nos refleja algo y pocos son los jóvenes que reflexionan sobre ello. Uh-huh. A nivel aula, ¿qué te encuentras en los universitarios? Tú eres docente. Uh-huh. ¿Qué te encuentras cuando llegas y empiezas a hablar de historia? Y quizá, pues, no sé qué sentimientos puedan encontrarse ahí, uh-huh, en ti, cuando ves a una sociedad, en este caso representada por la juventud, que dista mucho de la del ayer. Sí. Mira, en dos sentidos. Primero, esto que me has dicho, lo del Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles, que es muy interesante. Ayer justamente mi hijo de 6 años, el más pequeño, me decía, oye, si tuvieras una hija, hemos hablado que yo solo me quedo con los 2 niños que tengo, ¿no? Tú los conoces. Sí, claro. Entonces, pero el más pequeño me dice, si tuvieras una niña, ¿qué le enseñarías en vez de las princesitas? Porque sabe que no sería algo que yo enseñara a una hija. Yo me reí, por supuesto, porque le dije, sin duda me conoces. Le dije 2 cosas. Viene por el asunto de qué banderas hay que luchar. Le enseñaría la historia de alguien tan sencillo como Rosa Parks, que se negó en los 60s a cederle el lugar a un blanco en un camión en el sur de Estados Unidos y cambió la historia de Estados Unidos. Y después viene Martin Luther King, Malcolm X. Y le enseñaría también la historia, y lo llevé a YouTube, se lo puse, le enseñaría la historia actual de las patronas, estas mujeres en Veracruz que están asistiendo a los migrantes en uno de los grandes temas del siglo XXI. Pero mira, estos temas, el de la migración, que la migración viene de la injusticia, de la guerra, de la pobreza, de la segregación, del racismo, de la homofobia, de la crisis económica. De ahí viene la migración. Nadie se va de su país por gusto, a menos que te vayas a estudiar. Claro. Pero permanente nadie se va. Los temas grandes están tan enfrente de nosotros y son tan evidentes, pero tenemos tantas influencias mediáticas que somos incapaces de identificarlos como tal. Y yo creo en la condición humana y que la esperanza es parte inherente de la condición humana, que estos temas como el de la migración tienen que ser los temas por los que los jóvenes historiadores y los jóvenes abogados y los jóvenes médicos y los jóvenes contadores y los administradores y lo que quieras imaginar, activistas, vaya, porque no hay que tener una profesión tampoco. Es importante, pero esta cuestión de tienes que tener un título también es parte de la educación antigua, ¿no? Sigue siendo importante, y es importante, y lo debes tener, pero tampoco te hace persona, ¿no? Bueno, ¿qué veo yo en estos jóvenes? Lo que creo, hay 2 aspectos que contrastan. Por una parte, es un problema no de las universidades, sino de raíz en el proceso educativo desde niños. Cada vez están leyendo menos y están viendo muchos videos, están viendo muchas influencias muy interesantes, plataformas como YouTube, las redes sociales, que te permiten tener una noción, pero no tener un juicio a lo que estás viendo. Porque lo que dijiste tú hace rato, porque lo dijo Ruiz Erli o porque lo dijo un tuitero famoso, ¿no? Entonces, me parece que no hay una formación importante, pero lo peor, no estamos formando niños con una fijación un amor hacia la literatura. El amor al conocimiento es lo más importante, y estamos teniendo una niñez o una juventud con amor
al poder, con amor a la fama, A lo material. a lo material. Eso no está mal, pero no nos podemos olvidar que finalmente estudias y te construyes también por amor al conocimiento, ¿no? Alguna vez alguien me ha dicho, gente que conocemos en común, oye, ¿por qué sigues estudiando? Y sigues estudiando y sigues estudiando. Porque me gusta conocer, porque me construyo en eso. Tú puedes decir, bueno, materialmente te reditúa, sí o no, pero eso es otra cosa. La construcción del ser a partir del conocimiento, y eso lo platico mucho con nuestro amigo Marco Martínez, esta construcción del ser a partir del conocimiento no tiene precio, ¿no? Entonces yo veo a estos jóvenes, regresando a tu pregunta, con una plataforma muy amplia de conocimiento, pero también O sea, carentes. plataforma, es decir, tienen a su disposición mucha información. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero no accesan a ella. No accesan a ella. Porque, por ejemplo, sí, no accesan a ella y ven pues lo que está de moda, ¿no? Porque, y es interesante, ¿cómo tiene relación con lo que me preguntas? Nos enseñaron que la historia empieza desde Herodoto, con los griegos, en el relato histórico, bla, 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 bla. La forma más importante, lo he platicado en varios lugares y lo he leído también, la forma más interesante de enseñar la historia tiene que ser desde la hora, hacia atrás. Primero porque desde atrás es muy aburrido y no hay un punto preciso en el que poder empezar atrás. Es muy complejo. 5.000 años, 10.000 años, la prehistoria, el hombre de Nerdental, el paso por el estrecho de Bering, ¿desde dónde? ¿No? Si empezamos desde ahora, hay una aprehensión más importante del conocimiento. ¿Por qué? Porque te voy a decir esto que platicaba con Julio Panti. Me invitó a dar historia del cine. Estoy mañana ya por entrar a historia del cine en una universidad. Y entonces platicamos del fenómeno de las películas y de la pintura rupestre. Si tú enseñas a alguien que las pinturas rupestres fueron encontradas, las condiciones, las cuevas, el tipo de civilizaciones, bla, bla, la cultura de piedras, de huesos tallados, puede ser aburrido para cualquiera. Pero si tú le explicas a alguien que en realidad una película, un documental, un video en una red social es esencialmente el mismo espíritu, tiene el mismo espíritu de retratar un momento social, una posición, un discurso, un hecho, que una pintura rupestre, entonces, a partir de lo que el joven conoce, este conocimiento de hoy, puede entender la dimensión y el valor de esto mismo en otro plano histórico, como es una pintura rupestre. Y entonces deja de ser algo aburrido y poco interesante. Porque ya lo relacionan con lo que viven, ¿no? Claro. Fíjate que a mí, cada que escucho a una persona pues, con tu perfil, pues sin duda alguna me despierta muchas alarmas, ¿no? La sociedad hoy, como bien la señalas, ¿no? Tiene mucha información al alcance. Pero si yo ahorita le agarrara el celular a un universitario o a cualquier persona, le digo, oye, préstamelo tantito, quiero ver tu consumo de datos, y me voy, y el teléfono trae una configuración para identificar qué plataforma o qué aplicación tienes dentro de tu teléfono y con la que consumes más megas o la que más estás en internet. Indudablemente la que aparece encabezando todo es Facebook. Sí. Indudablemente, es la primera aplicación en el consumo de bytes. Uh-huh. Y hoy en día, no toda la información que se sube en Facebook tiene, pues bueno, una connotación importante, uh-huh, fundamentada, con relevancia histórica. Entran entonces las funciones de los historiadores como tú, pero ¿cuántos como tú tienen esa visión, Carlos? Porque si volteamos a las escuelas, hay maestros, perdón, para la clase docente, no vamos a hablar del magisterio, ni mucho más, uh-huh, para la clase docente, aquel que está frente al aula. ¿Cuántos tienen esta visión compartida, ¿no? ¿Cuántos tratan de hacer una clase amena más allá del cubrir una hora y cobrarla? Claro. Es complejo esto que refieres, el compromiso docente y por otra parte, qué influencias están llevando al salón los muchachos, qué influencias previas que son las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales hoy yo creo que es más mala que buena, pero tampoco es necesariamente mala. Lo bueno es que nos ha enseñado que primero, cualquiera puede escribir, por tanto cualquiera puede ser sujeto de ser creíble. Y entonces eso plantea un reto a quien lo lee. ¿Por qué lo voy a leer? ¿Por qué le voy a creer? Es complicado. Le ha quitado a los periodistas, y creo que en el caso de lo que estamos viendo en Tuxtla, en Chiapas, en México, en términos políticos, nos muestra mucho que los periodistas han tenido que transitar hacia las redes sociales
porque si no, es más, los periódicos en Tuxtla, ¿qué tiraje tenían hace 10 años? ¿Qué tiraje tienen hoy? ¿Quiénes están leyendo hoy los periódicos? Me parece a mí que solo la clase política sigue apostándole a los periódicos impresos. La gente joven y la gente madura que está en el plano de las redes sociales ya no está viendo los periódicos, está en las discusiones de las redes sociales. Eso es fantástico. El problema es cómo adviertes qué fuente es buena y qué fuente es mala. Somos una sociedad mexicana y contemporánea hecha de imágenes. Entonces, hoy día no solo es el texto, tiene mucho que ver también el fortalecimiento con la imagen, con el video. Esa dimensión mediática está dándole credibilidad a lo que sostenemos en las redes sociales o en el radio a través de internet, que te digo, el radio que se hace a través de internet, va a terminar emparejando en algún momento a las emisoras radiofónicas, ¿no?, de ondas. Y entonces, cuando tú ves esta base, creo que nosotros como maestros, en el caso tuyo que también compartes esta vocación, tenemos la ventaja de contar con alumnos sumamente informados, pero tenemos la obligación de hacerles ver que tienen que clarificar el tipo de fuentes que consultan, el tipo de influencias de las que se dejan llevar. Y en nosotros, en esa intención de clarificarles a ello, creo que nosotros ganamos, porque a pesar de que no somos gente vieja, somos gente joven de generación, pero pertenecemos a unos años atrás, nos terminamos involucrando, y entonces estamos en un mismo plano mediático, en un mismo plano de conocimiento mundial. Y hay gente grande que he conocido, he tenido el gusto de conocer, de estudiar con gente mucho más grande que mis papás incluso, que están inmersos en esto. Entonces, este fenómeno de redes y el fenómeno de lo que sucede en las aulas, creo que es un igualador social. La cuestión, el mérito tiene que residir en qué fuentes reside, o sea, ¿a quién estás consultando? A CNN, bueno, también mienten ellos finalmente, y eso es otro. Puedes apoyar tu dicho en video y en fotografías, pero no necesariamente es evidencia real, también es manipulable. Claro, por supuesto, claro. Y entonces, eso nos habla de una condición, que es la condición humana, de la lucha por el poder. Todo es lucha por el poder. En la historia todo es lucha por el poder. La historia se construyó con Leopoldo von Ranke, que es el primero que sistematiza a mediados del siglo XIX, alemán, la historia que decía, la historia tiene que atender a los hechos como sucedieron, no la poesía griega de los héroes, de Aquiles, de la batalla, de la dama, de la lucha de los caballeros, ¿no? Tiene que ser como es. Pero la historia en este siglo XIX, hasta todavía el principio del siglo XX, atiende al hecho político nada más, al caudillo y al hecho económico y a los hechos jurídicos. Pero los hechos culturales, es decir, la contracultura, los grupos, las minorías que hoy conocemos, esas no estaban en la historia. Lo que hizo que se metieran en la historia y que hoy están no solo en la historia como los hechos que se construyen, sino en el relato académico de la historia, lo que hizo llevar a esos grupos minoritarios, a esas expresiones antes prohibidas o no consideradas, fue la llegada de la televisión. Como en 1916 el radio irrumpió en el mundo y se convirtió en el estándar de comunicación, 1916. Aunque en 1938 el régimen nazi televisa las Olimpiadas de Múnich, hasta 1946-45, después de la guerra, la televisión se mundializa, más o menos, y se convierte entonces en el otro estándar de comunicación en el mundo. Hoy día el estándar de comunicación en el mundo pues es la red informática. Pero es una locura porque tiene un crecimiento exponencial infinito, no tiene llenadero. Eso complejiza mucho el saber, bueno, qué estamos viendo, ¿no? Qué estamos entendiendo. Y aparte una cosa, Luis, no solo es lo que vemos y lo que entendemos, sino también la formación del que lo está contando. Que es la parte que yo te decía, o sea, porque la historia, no, y además porque la historia refleja todo lo que es historia en la escuela. Uh-huh. Todos son hechos políticos. Sí, todos. Si ves, que vamos a ver quién inventó la penicilina, es en ciencias naturales, uh-huh, ¿no? Ajá, claro. Oye, vamos a ver tal cosa, no, eso es en otra materia. Uh-huh. Pero de ahí, todo lo que se ve en historia son hechos políticos. Entonces aquel que dice, es que a mí no me interesa la política, pero es que ahí está tu historia. Claro. Ahí está, ¿cómo pasaste? Primaria, secundaria y preparatoria
con los cambios de los nombres de las materias, pero al final de cuentas es historia. ¿Cómo puedes llegar a una universidad? ¿Cómo te dejaron pasar tus maestros si no conoces ni siquiera quiénes fueron los constituyentes? De entrada. Por principio. No, sí. Oye, la etapa militar de los gobiernos mexicanos, no sé, tantas cosas que nos identifican dentro de la historia mexicana que el universitario hoy la desconoce. ¿Cómo te dejaron pasar? Entonces nos damos cuenta, no sé si tú compartes esa visión, que no es culpa del alumno solamente, sino que también hay una complicidad de los docentes por dejar pasar de grado a jóvenes que son carentes de historia, que no tienen la formación y con el broche de oro, ni el compromiso por aprender. Yo creo que fíjate, citaste al asunto de el alumnado ante estos compromisos, el docente, que también somos muchas veces culpables, ¿no? Pero a final de cuentas es un problema sistémico, porque es el alumno, el docente y el padre. Ah, no, claro. Finalmente, ¿no? Claro. Y finalmente, y el sistema, porque el sistema procura también que se generen o no se generen ciertas discusiones. Cuando tú y yo, hacia 1991 más o menos, creo que la desenlataron, aquella película, 91-92, Rojo Amanecer. ¿Cómo no? Fue un hito claro. en la historia. Fue y todo el mundo quería verla, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué pasó? ¿Por qué citan esa parte que nunca se quiso decir de la historia? Claro, como la misma, por ejemplo, versión de La Pasión de Cristo de Martin Scorsese, que estuvo en México prohibida durante años. Bueno, los medios nos han permitido. Pero volviendo al asunto de cómo, creo que es un asunto de conciencia. A ver, no sé si me voy a ver muy darwiniano, pero finalmente también... No, se vale, digo. Es un proceso de selección natural. No es que a un país no le conviene, por supuesto un país tiene que construirse en base al mejoramiento sustancial y masivo de su sociedad, de su cultura, de sus posibilidades de trabajo, de su bienestar material y espiritual, si lo ves ya muy subjetivamente. Pero lo cierto es que en esta reflexión de por qué nuestro país tiene estas carencias y le falta esto y le falta el otro y nos falta leer, y hablamos también hablando de redes, platicaba con el mismo Julio Panti, cómo de pronto se pone de moda, fallece Mandela, todo el mundo vivió con Mandela y todo el mundo amó a Mandela. Fallece Carlos Fuentes, también. Todo el mundo parece que lo leyó, ¿no? Nadie se acuerda de Paz, ¿no? Si leyeron a Fuentes, tuvieron que haber leído a otros grandes plumas de la literatura. Y se muere alguien, o alguien está de moda, y vamos tomándolo. Sí. Pero parece que son modas, nada más. Y creo que como padre, y creo que como sistema educativo, nos falta dejar como más firmeza en que hay que retomar, si no la literatura clásica como tal, grecorromana, sí a los referentes importantes de nuestra literatura en México, en el siglo XX, porque el siglo XIX ciertamente es pesado y también representa desde la literatura y desde la crónica política, desde la historia, lenguajes y hechos que ya no tendrían hoy, digamos, un adolescente no los entendería como tal, porque ya no hay esta pertenencia. Pero sí en el siglo XX, este México de ahora tiene que ser leído. Alfonso Reyes, Octavio Paz, Torres Bodet, José Vasconcelos, por supuesto. De Vasconcelos para acá. Carlos, pero entonces, ¿quién está mal? ¿El que se prepara leyendo o el que no lee? El que no lee, ¿no? ¿Quién está mal? Porque si tú llegas ahorita con lo que estamos platicando, es más, el mismo video, la misma plática de hoy, si tú la subes a YouTube, bueno, la vamos a subir a YouTube, pocos van a ser los que van a estar atentos a lo que tú comentas, porque, están hablando de historia, no, y se lo cambian. ¿Por qué? Entonces, ¿quién está mal? ¿Aquel que está tratando de aportar? ¿Aquel que está formando en las universidades? ¿Aquel que lee? ¿O está mal aquel que forma parte del montón? Y que no tiene un ápice de idea de lo que estamos hablando o de lo que está hablando el mundo, y ni siquiera quiere voltearlo a ver. Está cerrado. Claro, porque el teclado me sirve para desahogar mis frustraciones, y mi enojo y mi coraje. Muera fulano. Sí, muera no, y abajo fulano, pero no está haciendo nada por sí mismo, por nutrir su interior, ¿no? Ciertamente las redes no cambian al mundo, en ciertas circunstancias sí, generan acciones, eso es importante. Pero al individuo no le da muchas cosas. Si lo quiere hacer, se forma y aprende de fuentes, puede hacer muchas cosas. Pero mira, creo que esta carencia puede ser suplida si nosotros orientamos
el que hay fenómenos y expresiones culturales y artísticas hoy día, te voy a citar una, que dentro de esa modernidad pueden ser rescatadas. Si nosotros nos ponemos a hablar aquí de los grandes muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros, ¿no? El mismo Diego Rivera, es decir, hay un discurso de la modernidad, de la revolución, un discurso socialista, hay un discurso humanista en estos grandes muralistas mexicanos. En una simple expresión. Te hablan de un México increíble, de un México vivo, ¿no? Que suena hoy aburrido si pones a cualquier joven, no cualquiera, algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hacemos memoria hace 2 o 3 días, veo que en Pachuca, quien conozca Pachuca sabe que está una ciudad con antecedentes mineros, tiene muchas lomitas, muchos cerritos pequeños, y uno de esos cerritos, en una colonia, no sé si recuerdas, Luis, hicieron un mural a partir de muchas casas. A las casas les pusieron distintos colores y formaron un mural inmenso. No tenía el dato. Chécate por ahí el asunto del mural en Pachuca. Es una cosa preciosa porque ciertamente no evoca el discurso de los grandes muralistas mexicanos y no tiene por qué hacerlo, porque es una versión moderna, contemporánea, de jóvenes creadores que están diciendo, creemos en esto, expresamos esto a partir del arte, pero además dentro de un cerrito de casas, y es una cosa muy bonita, claro, con mucho significado. Esas expresiones son las que a mí me parece tienen mucha validez y en la que las personas de pronto ya no pierden el tiempo en este asunto y se enfocan o opinan y ven cosas que están cambiando el mundo, como lo que ha pasado en Europa con esta crisis económica del 2008 para acá, con el movimiento en España que se llama, ya basta, a partir de cuando entra Zapatero en el 2000, que fue 5, que utilizaron los SMS, que ya nadie usa, los mensajes de textos, por lo de los atentados del 11 de marzo, ¿fueron? En Madrid, utilizaron los teléfonos celulares, sí, exactamente, y entonces esto, la gente se organiza políticamente y pararon entonces a la derecha, Aznar dejó de ser presidente, entra Zapatero, pero ahora cuando la gente en Europa y en España particularmente, que estamos hablando de este caso, está diciendo, bueno, es que es la clase política de la que estamos hartos, y se construyen nuevas opciones de gente que no tiene necesariamente formación política, pero sí muchos activistas, y lo hace a partir de las redes, y es interesante ese cambio social. Yo soy mayoritariamente crítico de la utilidad de estas cosas, pero de esos artilugios, pero creo que cuando tú ves lo del mural, cuando ves estos movimientos sociales, cuando ves que los periodistas y las versiones oficiales son rebasadas, es cuando entonces entendemos que tiene una utilidad muy buena, pero que esa utilidad muy buena potencialmente también requiere de un lector, de un ciudadano comprometido, mejor, claro, por supuesto. Carlos, sin entrar en pedagogía, la importancia de la historia en la docencia, pues yo creo que acabas de mencionar, darnos unos pincelazos de qué tan profunda es. Aquel joven que quiera, pues bueno, a la par de su carrera, independientemente del perfil que tenga, que quiera estudiar, que quiera conocer un poco más de historia, ¿cuáles son los puntos con los que él podría empezar en este caminar para aprender historia? Yo creo que lo más importante es que de entrada que quien quiera conocer de la historia sin necesariamente ser un estudioso de la historia, tiene que ver qué le interesa o qué perfil de sí mismo, de su sociedad, de sus expectativas culturales, de sus conocimientos previos, puede identificar en una parte de la historia. No, porque, por ejemplo, te puedo decir que como estudiante de historia o mucha gente que conozco que ha estudiado, hay gente a la que le interesa la colonia española, es muy larga la historia. Claro. Y hay gente como yo que siente pasión como alumno y como maestro, me subo a la mesa, en serio, sí, y termino dando brincos cuando hablo del siglo XX, de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, Revolución Mexicana, Vietnam, la lucha por los derechos civiles. Es tan amplio que difícilmente vamos a poder tener un conocimiento tan vasto, pero creo que identificar algo que te vuelva loco en ese conocimiento, que te mueva muchas cosas, este pandemonium, es lo que te abre la puerta para poder engancharte con algo, ¿no? Lo cierto es que es tan amplio que en los planes académicos difícilmente podemos ver, por ejemplo, la historia de Asia, la ves muy por encima, la historia de África, mucho menos. Por principio los planes académicos no están ni actualizados. Sí. No hay una actualización, se vienen agarrando los bosquejos del ayer y son los que van cambiándole de fecha y órale, y así abren escuelas, ¿eh? Sí,
Sí, sí, Así sí, abren sí, escuelas, escuelas. con esos planes de estudio. Entonces, identificar, primer punto, identificar qué es lo que quieres. Sí. Ok, segundo punto. Segundo punto, entender que la historia es una discusión abierta, que no hay verdades históricas, hay certezas históricas. Porque la verdad, y entramos ya a una discusión mucho más filosófica, la verdad, veritas quid veritas. ¿Qué es la verdad? Es muy complejo. Pero, sin embargo, lo que pasa es que esta forma en que entendimos la historia desde chicos, de buenos y malos, de villanos y malvados, nos hace formalmente tomar partido. Pero para entender la historia mejor, como maestro y como alumno, creo que hay que entender que no hay ni buenos ni malos. Hace rato te iba a preguntar si eres radical en tus expresiones. Soy radical en mis expresiones. No creo, soy más bien apasionado, ¿no? Ok. Apasionado. El radical es el que fija un juicio y que no acepta que se le apele. Porque tú como maestro lo sabes, y quien nos esté escuchando tenga la fortuna de ser maestro, realmente terminas aprendiendo mucho de los alumnos. Totalmente. En esta, recientemente platicaba les enseñaba a mis hijos sobre la historia del jazz. Yo no tengo mucho conocimiento del jazz, conozco a gente de la UNICACH que ha estudiado jazz, etcétera. Pero tengo pocas cosas. En la preparatoria del Estado, donde doy clases también en la Prepa 1, hace algunos años un muchacho modesto, de pronto salió que dentro de los gustos que tenía, raro, le gustaba a Charlie Parker. Charlie Parker, es saxofonista estadounidense, con una vida tremenda. Y vi una película, ya me acordé, vi una película hace poco, muy buena estadounidense, Whiplash. Sí, cómo no. Buenísima. Y sale algo de Whiplash, sale algo de Charlie Parker. Entonces yo les dije a mis hijos, fíjense que hace años, 5 años, tuve a un alumno de una preparatoria modesta, que es la misma preparatoria donde estudié, que tenía una afición y un gusto por el jazz, y su héroe era Charlie Parker. Y eso te demuestra entonces, Luis, que este conocimiento puede suceder, que la pasión y el gusto puede suceder en cualquier aula de cualquier escuela, pero es importante la formación inicial, ¿no? Porque si de niño no aprendes que hay cosas que te pueden apasionar y de alguna manera te ilusionan, difícilmente de adulto lo vas a aprender. Entonces, volviendo al asunto de los buenos y los malos y las verdades, no hay verdades, ¿no? O sea, hay certezas. Si tú planteas, por ejemplo, la cuestión tan delicada para nosotros, la cuestión ¿por qué perdimos los territorios en Texas, California, la mitad del... Bueno, los estadounidenses tienen otra visión. En cambio los mexicanos, no, es que fue culpa de fulano, él nos vendió. Vende patria. Deberíamos de recuperarlo. Sí, claro. ¿Alguien le ha preguntado a la gente en California, Arizona, Nuevo México, Texas y Nevada si les interesaría regresar? O ya les preguntaron por qué tienen un parque en honor a Pancho Villa. En Columbus. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ajá. Y es parte de esta historia. Entonces, hay que ir, cuando platicamos y cuando estudiamos la historia, no hay que ir por las verdades, hay que ir por las certezas. Porque tu misma certeza, y aunque tengas 5, 10 visiones distintas de un mismo hecho, nunca dentro de esa misma versión, fíjate, entre la misma versión mexicana, y que la misma versión mexicana puede tener muchos enfoques, el descubrimiento de documentos y de evidencias históricas y de aportaciones y enfoques historiográficos distintos van cambiando el conocimiento, y eso es lo brillante. Si yo te digo 2 por 2 es 4, 2 por 2 va a ser 4 siempre, toda la vida, ¿no? Toda la vida va a ser 2 por 2, 4. Pero en la historia, un hecho como la pérdida de este territorio o la Segunda Guerra Mundial, pero lo que quieras discutir, tiene interpretaciones distintas en una época distinta. Pero aparte de interpretaciones distintas, Luis, tiene valoraciones distintas para culturas en determinadas épocas. Perder esta parte del territorio, o para Japón las 2 bombas en la Segunda Guerra Mundial, le significaron cierta cosa en ese momento, ¿sí? Culturalmente cierto agravio. Hoy, ¿qué le significan cuando vemos una sociedad híbrida japonesa con una influencia occidental tremenda? Claro. Con una búsqueda, aparte en el lenguaje estético, del occidental. Entonces, para la generación del emperador Hirohito, ¿qué le significó la pérdida de la guerra y qué le significa para los jóvenes hoy el contacto cultural con la sociedad occidental estadounidense? Mira, un mismo hecho se repercute en varias cosas. Y es tomado de manera distinta,
No les duele, no es que no les duela, representa cosas distintas. Carlos, pues mira, en principio agradecerte que la oportunidad que nos estás dando hoy de poder escucharte. Gracias. Créeme que siempre que tengo la oportunidad te busco, platicamos esos cafés interminables, porque además no entramos a la historia relativa a la música, que también por ahí la bohemia, la trova, Sabina y demás siempre nos ha caracterizado. Pero yo personalmente pedirte que nos des oportunidad de dar continuidad con esta plática. Hoy eres una persona que está en los medios de comunicación, tienes un programa de televisión, tienes una conducción en un programa de radio, además, pues bueno, a través de tu cátedra estás formando a jóvenes en las universidades. Yo estoy consciente de que vas a foros, a conversar, a dialogar con los jóvenes, y esto te da un perfil diferente. Hace rato, antes de que iniciáramos la grabación, te señalaba que ya eres un referente en las redes sociales, siempre con un sentido crítico, analítico, siempre remontando o retomando cosas de la historia, y es por eso que hoy te hicimos la propuesta para que pudieras acompañarnos. Dando la oportunidad de poder dar seguimiento a estas pláticas, seguro estoy que los jóvenes universitarios que pues, quieran conocer un poco más de ti, se van a acercar a través de tus redes, a través del programa de nosotros, pero que nos dé la oportunidad de continuar platicando. Claro, sí. Y hoy pedirte, si quieres, no sé, dar algún mensaje a los jóvenes, porque pareciera que la historia está pues muy subestimada, ¿no? Con poco valor, cuando por lo que comentas acá, pues tiene relevancia con todo. Sí. Oye, pues dos cosas. La primera, agradecerte, ¿no? Agradecerte porque esta posibilidad de vernos, de platicar, siempre construye cosas. Yo te voy a decir así brevemente, una de las cosas que las muchas pláticas que hemos tenido a lo largo de los 15 años que nos conocemos, tal vez hasta 20. En alguna ocasión nos juntamos con Jorge Marengo, que está por venir, acaba de terminar un máster en España, está por venir, muy activo en las redes también. Nos juntamos Jorge Marengo, tú y yo, y Claudio Orantes. ¿Cómo no? Claudio Orantes en un restaurante argentino. Argentino. Y llegó un tipo fabuloso, amigo no sé si tuyo de Jorge, y nos puso sobre la mesa un tema extraordinario de una película que se llama True Iron, de un director sudcoreano que se llama Kim Ki-doo. Es una de las películas más extraordinarias que he visto. Yo tengo pocas películas, veo mucho, pero compro pocas. Claro. Tengo esa. Pero lo que viene del asunto del joven y la película es que la posibilidad de reunirse, de verse, de procurarse, de intercambiar muchas cosas, es una de tus virtudes. Yo te lo agradezco, Luis, porque nunca he conocido por ti nada malo. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, pues con esto damos por terminado nuestro programa. Carlos, agradecerte nuevamente, darnos la oportunidad de dar continuidad a esto y pues que sigan tus éxitos, que sigas formando a esos jóvenes en las universidades, que sigas haciendo tu labor cultural, que buena falta nos hace en el estado de Chiapas, que sean esos jóvenes independientes que como tú, que gusta de la oratoria, que gusta del debate político, y precisamente recordando el ayer, a alguien, gustamos de los concursos de debate, a alguien le escuché cuando yo mencionaba y citaba muchas leyes, me decía, se nota que ha pasado mucho tiempo en las bibliotecas, espero que esa parte no le impida perder la sensibilidad social. Alguien me argumentó y curiosamente fuiste tú. Son frases que no se olvidan. Muchas gracias, Carlos, que sigas trabajando en lo que estás haciendo, y con esto agradecerles a todos ustedes su preferencia, y no sin antes invitarlos para que en punto de las 7 el próximo lunes nos veamos aquí en Reflejos a través de péndulodechiapas.com.mx. Hasta la próxima y buenas tardes.